pero el hecho de que sea una organización clandestina no quiere decir que no mantenga, digamos, un tipo de trabajo político y gremial de carácter público. De hecho, cuando se constituye la FON, la Federación Obrera Nacional de la Construcción, la FACA tiene 8 delegados, o sea, 3 de un gremio, 3 de otro gremio, es decir, tiene varios delegados en la federación y son delegados de la FACA. Nadie anda con un cartel, yo soy de la FACA por la calle, pero digo, tienen un accionar público, no es que el accionar es absolutamente clandestino. Además, porque sería imposible desarrollar un accionar absolutamente sociedad, es decir, que no tenga ninguna aptitud, digamos, para acercarse al movimiento real, digamos, de la sociedad. La FACA tiene, como organización clandestina, tiene, digamos, yo no hablaría de estructuras, pero sí de grupos de acción. Y esos grupos de acción específicos, sin llegar a constituirse en una organización armada, fundamentalmente porque nadie en esa época se planteaba la construcción de organizaciones específicas armadas. Pero sí, esos núcleos tenían, por supuesto, un accionar absolutamente clandestino. Ahora, por el otro lado, en los gremios, en los lugares donde trabajaba, yo tengo fotos de actos obreros en las cuales aparecen los carteles de la FACA. No es que tienen una acción absolutamente clandestina y no aparecen por ningún lado. Hay una huelga de la construcción en el Chaco que dura 15 o 20 días y yo rescaté las fotos del acto final, porque la huelga finalmente triunfa con la solidaridad de una enorme cantidad de gremios que son solidarios con la construcción, y quienes conducen ahí en el Chaco son fundamentalmente militantes de la FACA. Entonces han constituido una especie de comarcal que no es forista, pero es una organización, una especie de federación sindical, y hacen un acto en la plaza principal de Resistencia y uno ve los carteles de la FACA en ese acto. No es que es absolutamente clandestino. Sí, con respecto para contestarte en parte, digamos, con respecto al Estado, por ejemplo, ¿cómo se traduce en la práctica la política de clandestinidad de la FACA? Digamos? Obviamente son visibles, se sabe quiénes son los militantes de la FACA y tienen una actividad pública, como dice Fernando, pero por ejemplo no tienen ninguna intención de sumarse, por ejemplo, al pedido de reconocimiento del Estado de los comités de base, de las comisiones de control. Rechazan explícitamente esta política. En el caso de Spartacus es más compleja. Uno está siempre tentado a decir esto de lo que los sujetos sociales son lo que dicen, pero sobre todo lo que hacen, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Spartacus, vos tenés que los comités de fábrica en el sindicato de pintores piden el reconocimiento del Estado. Spartacus pide que el Estado los reconozca, el comité de fábrica y la patronal los reconozca, pero tienen una política de rechazo abierto a existían unas comisiones de obreros y patronos en las cuales las regulaba el Estado. Se sentaba la patronal, los obreros y el Estado en el medio para discutir un pliego de condiciones, por ejemplo. Spartacus no quiere saber nada con esa forma, porque dice que el Estado no puede ser nunca imparcial, sino que es clasista y que vos decís, bueno, pero ¿cómo puede ser que le pida al Estado legalizar el comité de fábrica en la empresa Colombo de pintura, pero rechace? Sí, puede ser. La práctica es así, digamos. Tienen esa cuestión, digamos, que les vale muchísimas críticas, digamos, ¿sí? El sindicato de albaniles de la Fora, digamos, les dice poco menos que traidores a Spartacus, pero de todos los colores los insultos, digamos. Y por ejemplo, el sindicato de albaniles de la Fora rechaza explícitamente en una nota que yo cito en el libro los comités de obra y los comités de empresa. Los rechaza explícitamente porque dicen eso es una política cuerdista. En realidad es una política liquidacionista de la Fora, ese es el tema. Claro, o sea, lo llamativo de la Fora es que no adecúa sus propuestas a la realidad. Uno está tentado a decir eso, digamos. En los 30 sigue sosteniendo una política a la cual el movimiento obrero le da la espalda. Esa es la triste realidad. Por eso pueden surgir
dos organizaciones específicas o dos organizaciones anarquistas que tienen planteos de otro tipo. Sí, me parece que por ahí va la respuesta. No quiero extender porque hay más preguntas. ¿Listo? Bien. Quiere intervenir Nicolás Niño Carrera de PIMSA, que escribió, vamos a hacer una pequeña presentación para los que no lo conocen. Escribió el libro que nos permite a muchos de nosotros hablar sobre la década del 30, que es la huelga general del 36, que es citado por ellos dos cuando hacen sus trabajos, es una de las contribuciones más importantes que nos permite ahora hacer esta charla que levanta al anarquismo no quintista de la década del 30. Nicolás. Me reventaste, pero ahora tengo que decir algo bárbaro. Si digo la boludez que voy a tener. Quería hacer dos o tres acotaciones, algunas muy chiquitas y otra que me parece que es uno de los núcleos de la discusión que está presente hasta hoy, no solo para el anarquismo, sino para toda organización que se plantea una transformación evolucionaria de la sociedad. O para el análisis de esas organizaciones. Lo primero, Diego, les pido disculpas porque llegué tarde, no te escuché a vos, así que voy a hablar sobre lo que escuché. Vos hablaste, y volvés a decir ahora, la política de Spartacus como una política legalista, ¿no es cierto? Que apunta al reconocimiento legal. Ese es un aspecto, pero mantiene una política ilegal, por lo menos en la primera mitad de los 30, fuerte. Acciones, bombas, tiroteos, todo ese tipo de cosas, lo hacían, lo que pasa es que no lo firmaban, pero las hacían. Incluso también, esto sería un poquito anterior, que muchos de los hechos que se le atribuyen a Gurú en su paso por el Río de la Plata, los habían sido obra de Bajará, antes de que exista el Spartacus. Pero incluso en la época de Spartacus, a Santa, por ejemplo, tiene un recuerdo de él siendo militante de Spartacus, cuando Badaraco lo manda a destruir, y yo no me acuerdo si era todos los días que no hay una entrevista, una conferencia de la Santa, donde él lo cuenta. O sea que hay que ver también ese otro aspecto, ¿no? Porque si no, parecería que fue algo como de mera integración. No, una cosita, yo antes de que, cuando inicié la charla, justo antes de que llegara, dije que me iba a referir específicamente al programa sindical de Spartacus. En ese aspecto me refería, no desconozco. Pero estas acciones tienen que ver con la lucha sindical. Cuando, por ejemplo, ponen las bombas a los tranvías, en la lucha. Son apoyos, sí, claro. son apoyos. Bueno, ese era muy puntual. Después, respecto de la pérdida de presencia de la obra, yo creo que vos lo explicaste, lo presentaste muy bien, tanto por el lado de las transformaciones en el mismo proceso productivo que van dejando obsoleta, digamos, el sujeto que tenía la obra, como la represión que es brutal, ¿no? Pero creo que hay otro elemento que también pesa mucho, que es la decisión de la Fora de aislarse. Que, bueno, ahí habría que investigar por qué triunfa dentro de la Fora esa orientación. Pero la posición frente a la huelga general proyectada contra el golpe del 30, fracasada porque lo denuncia, pero la idea de parar el golpe del 30 con la huelga general, está Badaraco, está Abad de Santillán, incluso Santillán, sí, unos cuantos, dirigentes de ATE, que es donde se hace la reunión, y la Fora de ninguna manera explícitamente rechaza eso, sin renunciar a la lucha, porque al mes le hace una huelga general del mundo. Y yo ahora justo estoy escribiendo un capítulo sobre eso, y hay una huelga en el año 32, en julio del 32, cuando el juez Beruti ordena el allanamiento de los locales, de donde después sale el proceso a la Fora, a la lavadora de la consigna de la Fora en la huelga es contra todos, es contra el gobierno, contra la oposición, contra la CGT, contra el PC, contra, bueno,
Cuando vos vas contra todos, sin ningún aliado, Ya, tiene bueno. la posibilidad de Pásate, que te pásate, vaya bueno. bien.